Son las 8:14. Bueno, señores, vamos a darle la bienvenida a Lea Jiménez, que es la coordinadora, junto a Helen Hill, que es nuestra productora, del Sol de la Mañana. Así es que, bienvenida, Lea, la coordinadora del Sol de la Mañana. Entonces, Eury Cabral. Gracias al Dios Todopoderoso, Jesús, mi Señor, mi Salvador y mi guía. Como siempre, inicio con la palabra de Dios, Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Respetemos las autoridades. Y las autoridades a la ley, ¿verdad? Siempre, claro. La Constitución y la ley. Una y otra. Miren, entonces ahí se merecen y se ganan el respeto. Mi comentario a propósito precisamente viene con la Constitución y la situación del presidente Danilo Medina. Tanto Monchi Fadul como Francisco Javier García, dos miembros del Comité Político del PLD, han expresado en los últimos días unas consideraciones que vale la pena referirse al fondo de estas consideraciones. Con esto no quiere decir que se está propiciando una reelección del presidente ni nada por el estilo, sino que de alguna manera se reconozca que se cometió un error con el transitorio número 20 en un aspecto, porque ese transitorio número 20 realmente es discriminatorio en contra del presidente Medina y le viola sus derechos. Aunque parezca contradictorio, porque el presidente Medina fue uno de los que lo propuso para resolver una situación política, pero evidentemente que situaciones como esta deben ser evaluadas y buscarle soluciones, porque ya hay un precedente. Sí, el presidente Medina es el único dominicano que tiene ese impedimento, lo cual es discriminatorio, porque de acuerdo al artículo 39 de la Constitución hay un derecho a la igualdad de todos los dominicanos. Todos tenemos derecho a la igualdad, es decir, tiene que ser igual para todos nosotros. Y si hay alguna excepción, debe ser para iguales. Y en este caso hay dos expresidentes, el expresidente Leonel Fernández y el expresidente Hipólito Mejía, que no tienen esa limitación que el presidente Medina tiene, por lo tanto se convierte en discriminatoria de los derechos del presidente Medina. En la disposición número 20, la transitoria, dice lo siguiente: en caso de que el presidente de la República, correspondiente al periodo constitucional 2012-2016, sea candidato al mismo cargo para el periodo constitucional 2016-2020, no podrá presentarse para el siguiente periodo ni a ningún otro periodo, así que tampoco como la vicepresidencia de la República. Eso resolvió una crisis política, pero creó una discriminación. ¿Por qué? Yo reitero, el artículo 39 dice derecho a la igualdad. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, reciben la misma protección y trato de las instituciones, autoridades y demás personas, y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de género, color, edad, discapacidad, nacionalidad, vínculos familiares, lengua, religión, opinión política, filosófica, condición social o personal. En consecuencia, el aspecto 1 de ese artículo 39 dice: la República Dominicana condena todo privilegio y situación que tienda a quebrantar la igualdad de los dominicanos y las dominicanas, entre quienes no deben existir otras diferencias que sean las que resulten de sus talentos o de sus virtudes. Y el aspecto 3 dice: el Estado debe promover las condiciones jurídicas y administrativas para que la igualdad sea real y efectiva, y adoptará medidas para prevenir y combatir la discriminación, la marginalidad, la vulnerabilidad y la exclusión. Es decir, ese transitorio es discriminatorio y excluyente del presidente Danilo Medina, por lo tanto, tiene que tomarse las medidas para evitarlo. ¿Por qué digo esto? Cuando se dio la situación de que el famoso pacto de las corbatas azules, había una limitación constitucional en contra del presidente Leonel Fernández y contra el presidente Hipólito Mejía. O sea, el nunca jamás, que estaba puesto en la Constitución, decía que ellos ya jamás podían volver a ser presidentes de la República. Hubo una situación política, el PLD entendió que convenía hacer un acuerdo, el famoso pacto de las corbatas azules, con Miguel Vargas Maldonado. Se sentaron Leonel y Miguel Vargas y establecieron un acuerdo para modificar la Constitución que eliminó eso que, desde el punto de vista de Leonel y Hipólito, era discriminatorio para ellos, y nuevamente se les restauraron sus derechos. En este caso, en el caso de Danilo Medina, hay una situación que, si bien es cierto que resolvió una crisis política en el año 2016, realmente es una actitud discriminatoria y que limita los derechos del presidente Medina. Porque lo correcto debió ser que a él y a todos los expresidentes le dieran la misma condición.
porque, como muy bien dijeron Monchi Fadul y Francisco Javier García, no es posible en la República Dominicana en este tiempo que la Constitución tenga un artículo para limitar a una sola persona, porque ese artículo nada más limita a Danilo Medina, y no puede ser, no debe ser. Esto quiere decir, yo no estoy hablando de reelección, estoy hablando de los derechos fundamentales. ¿Por qué? Porque lamentablemente en la República Dominicana, y ustedes vieron por qué Hipólito y Leonel hicieron todo lo posible por volver a tener capacidad de aspirar, la función política, la vida útil desde el punto de vista político de cualquier dirigente de un partido en la República Dominicana queda castrada en el momento en que no tiene posibilidad de volver a ser presidente, lo que no quiere decir que lo vuelva a hacer. O sea, yo no estoy peleando aquí por reelección ni nada de eso, todo el mundo sabe cuál es mi posición frente a la reelección, pero sí creo que esta discriminación debe ser eliminada, y debe ser eliminada con un pacto parecido al que fue el del pacto de las corbatas azules. Es decir, el propio Leonel Fernández, el propio Hipólito Mejía, que son los expresidentes que tienen la misma condición del presidente Danilo Medina, deberían ser los propiciadores de que esta situación no se mantenga, de que esta limitación no se mantenga. Y los propios partidos políticos, o sea, los partidos políticos dominicanos, que se supone que deben estar trabajando para la igualdad de todos sus miembros, y ahora a propósito de la ley de partidos, donde se trata de buscar precisamente que hayan reglas claras para que todo el mundo pueda participar con igualdad de condiciones, deberían ser los propiciadores de esta situación. Otra cosa es la reelección del presidente. O sea, Danilo lo que tiene que ser restaurado todos sus derechos. Ya él tomará la decisión en función de la realidad que sea posible. Yo particularmente creo que lo he dicho en varias ocasiones, que él y Leonel, que aunque tienen derecho, lo que deberían darle paso a un nuevo liderazgo, ponerse de acuerdo para que un nuevo líder del PLD pueda ejercer esa famosa fábrica de presidente de que habló el doctor Leonel Fernández, pero evidentemente es una decisión personal o política de su partido o de su sector. Lo cierto es que esa preocupación en torno al artículo, a la disposición transitoria número 20, que limita y discrimina al presidente Danilo Medina, no puede continuar de esta manera. Debe ser eliminada y debe dársele la condición de igual, o en última instancia, si lo entendiera alguien, restaurar la posición anterior. ¿Cuál es la posición anterior? Lógicamente las leyes no son retroactivas y ahí habría otra situación que evaluar. Pero evidentemente cuando se colocó el nunca jamás, era una muestra precisamente, se dijo en aquel momento, que era una forma de que los nuevos liderazgos emergieran, de que todo el que pudiera ser presidente y reelegirse, es decir, tener 8 años en el poder, ya le diera paso a otros y no pudiera volver a ser presidente. Pero en aquel momento lo quitamos. En aquel momento entendimos que ya eso no se correspondía porque los liderazgos, que son muy fuertes, el del presidente Medina, el del presidente Fernández y el del presidente Hipólito Mejía, son demasiado influyentes todavía y evidentemente no quieren todavía dar paso a otros. Entonces, como se quitó aquel por una realidad política, este también debe ser eliminado. ¿Cuál es el temor? Bueno, el temor es que si se quita, el presidente Danilo Medina pueda reelegirse. Eso es cierto. Eso es una preocupación tanto interna del PLD como sobre todo de la oposición, porque ustedes vieron ayer que la Marcha Verde, su discurso es atacar al presidente Medina y tratar hasta de notarlo de tal manera que quisieran hasta meterlo preso. Eso muestra una gran debilidad, porque eso muestra la fortaleza del presidente Medina y que evidentemente es una gran preocupación para todo el mundo. ¿Por qué? Porque en todas las encuestas queda muy bien parado, su gestión ha sido muy bien valorada por la población y evidentemente está en altos niveles de popularidad y sería un candidato muy fuerte para ser vencido. Pero esa es otra 500, esa es otra situación. Independientemente de cuál pueda ser esa realidad, lo correcto, lo conveniente, lo justo y lo legal es que ese artículo 20 transitorio de la Constitución sea eliminado, porque evidentemente es un artículo discriminatorio y que viola los derechos del presidente Danilo Medina. El sol de la